¿Existe una responsabilidad moral del arte o el arte tiene derecho a ser simplemente estético sin compromiso social? ¿Hay una forma correcta de boicotear desde la cultura? ¿Qué dilema enfrentan los y las músicas emergentes al participar en festivales financiados por fondos de inversión como KKR? ¿Es más coherente abandonar Spotify como forma de protesta o aprovechar su alcance para difundir desde dentro mensajes críticos? Si un artista no habla de lo que está pasando en el mundo, no está haciendo arte, solo ruido, decía Nina Simone. Pero la música no habla solo a través de las canciones, también lo hace a través de las decisiones, los silencios y las acciones de quienes la crean, la producen y la escuchan. Por eso estamos aquí hoy, para reflexionar sobre cuál es el papel de la música, de artistas, del público, de las promotoras y de todos los sectores que dan forma al arte, en medio de un contexto bélico tan moralmente insoportable como el actual. Para abordar todas estas cuestiones contamos hoy con una mesa muy especial. Queremos agradecer profundamente el esfuerzo que han hecho a las personas que tenemos aquí por embarcarse en este proyecto a ciegas y prepararse temas que la verdad es que no son muy cómodos, pero sabemos que es necesario tratarlos. ¿Y quién mejor para hacerlo que voces tan preparadas y tan informadas como las que nos acompañan? Buenos días, Ana, Jesús y Sara. Buenos días. Ana, háblanos un poco de ti, ¿de dónde vienes? Bueno, yo vengo hoy como representante de BDS Granada. Las siglas significan Boicot, Desinversión y Sanciones. Es una plataforma, un movimiento más bien internacional que surge desde Palestina y al que se va uniendo gente a lo largo de estos últimos 20 años. La plataforma aquí en Granada se divide en grupos de trabajo, de los que yo formo parte en 3 de ellos, digamos. El que viene más al caso a este debate que vamos a tener hoy es el de actividades culturales, que bueno, ya os contaré más adelante, pero bueno, hemos hecho un par de eventos aquí en Granada con diferentes músicos. También hicimos junto a la acampada por Palestina un boicot a Eurovisión que tuvo mucho éxito y bueno, eso, estoy aquí un poco como representante de BDS. Un verdadero lujo y además nos puso en contacto una compañera con la que coincidí en el máster y sin pensártelo 2 veces has dicho que sí, así que muchas gracias de verdad. Jesús, cuéntanos brevemente de dónde vienes porque tienes un buen currículum, así que sea breve, por favor. Sí. Bueno, yo a nivel profesional yo tengo formación como filósofo, grado en filosofía, pero luego he estado trabajando durante unos años en la universidad más bien como antropólogo social. Durante ese tiempo que he estado en la universidad he participado de la Red Universitaria por Palestina, que también es relevante para lo que estamos hablando hoy aquí, pero por otro lado también llevo 6 años trabajando no porque no me pagan, pero ejerciendo como crítico musical en un medio local de aquí de Granada, el Independiente de Granada. Entonces, he seguido con mucha atención las cuestiones relacionadas con KKR y el boicot a distintos niveles en la industria musical. Sara, sabemos que eres famosa en la musicología, te conocemos de muchas cosas y no sé, cuéntanos tú mejor cuál es tu labor. Bueno, pues yo no soy famosa en mi casa a la hora de comer, eso es lo primero de todo, pero soy musicóloga, de hecho, ya lo sabes tú, pero para que lo sepa quien nos escuche, estudié en algunas clases de musicología con Eyar y con Lorena. Y bueno, también soy gestora cultural, estoy haciendo el doctorado aquí en la Universidad de Granada y soy, durante mucho tiempo he estado aquí en Media Lab, en la radio universitaria, con un programa también sobre música en Granada que se llama Ruidosa Granada. Y bueno, que es un placer estar aquí en esta mesa gracias a Ayar por organizarla, porque creo que vamos a poder hilar súper fino con Jesús y con Ana, y que es lo que hace falta en este caso tan complicado. Así que que estoy súper contenta de estar aquí. Yo sí que estoy contento porque es muy necesario que hablemos de estos temas, porque yo echaba en falta un podcast o un programa de radio donde se profundizara de verdad, sí, y no se hablaran o de cosas súper, no sé, como la cobertura, sí, sin entrar en profundidad. Y vamos a intentar. No sé si lo conseguiremos, pero por lo menos sí, la buena intención está. Queremos tratar estos temas también con mucho respeto porque sabemos que no es fácil hablar de esto. Y nosotros somos Lorena y Eyar, graduados también en Historias y Ciencias de la Música y antiguos locutores de la radio en la que se está grabando esto. Y venimos a conducir el programa y a actuar también en ocasiones igual un poco como abogados del diablo, aunque no vayamos a decir exactamente lo que pensamos, pero igual os ponemos ahí, os sometemos un poco a crisis. Y también decir que aparte de las invitadas presenciales que tenemos aquí en esta mesa, 2 personas muy especiales van a responder en diferido
a una de las preguntas que tenemos preparadas. Sandra Aro, como politóloga y coordinadora del Vicerrectorado de Innovación Social de la UGR, y Martín Ciriza, como historiador y personal parte de Musikaria Palestinarekin, una iniciativa en la que luego ahondaremos más profundamente. Ahondaremos más profundamente no es como muy redundante. Bueno. Estás escuchando un programa de ¿Musiqué? Gotas de lluvia fundidas en plomo, nuestro lado iluminado y luego apagado y enterrado y terminado, debajo del sol perfecto, debajo de cuerpos cayendo del cielo. Fueron mártires que cayeron, porque nuestro lado hacen mártires desde antes que siquiera hubiéramos nacido. Las que trataron y fueron asesinadas por tratar, las que murieron jóvenes, enfurecidas o viejas y nunca vieron el amanecer. Inocentes y niñas y los pequeñitos cuerpos que rieron y luego quedaron dormidos para siempre y nunca vieron la belleza del amanecer. Bueno, vamos a explicar un poco el formato. Las personas de esta mesa recibieron estas preguntas hace unos días y tras informarse y reflexionar en sus casas, hoy aquí nos traen sus diversas respuestas, para que se acabe formando una especie de debate con las diferentes posturas de cada rama académica. Pero antes de entrar en materia, es importante que profundicemos y definamos qué son los fondos de inversión prosionistas. En los últimos meses, unas siglas han empezado a resonar en la escena musical internacional con fuerza. KKR, 3 letras que esconden un fondo de inversión estadounidense, Kohlberg Kravis Roberts, fundado en 1976 y hoy uno de los gigantes financieros más poderosos del mundo. KKR en 2024 adquirió la plataforma Superstruck Entertainment por más de 1.300 millones de euros, convirtiéndose en propietario de más de 30 macrofestivales españoles, entre ellos el Sonar, Viña Rock, Arenal Sound, Resurrection Fest, FIP o Granada Sound. La polémica estalla cuando investigaciones del Salto señalan que KKR es el principal inversor de Axel Springer, un grupo dueño de grandes medios de comunicación israelíes y acusado de beneficiarse de la ocupación israelí mediante su inmobiliaria Yad 2. Como aquí Idealista, pero de Israel. Vendiendo viviendas en territorios palestinos ocupados. También empresas de KKR, como Novaria o Circor, producen componentes para armamento utilizados en los ataques a Gaza, además de tecnologías de ciberseguridad muy avanzadas. Y esto que se sepa, ya que gran parte del portafolio del KKR no es público. La reacción no tardó en llegar. Bandas como Reincidente, Sons of Aguirre, Fermín Muguruza o Samantha Hudson fueron de los primeros en desligarse de festivales gestionados por el KKR. El movimiento de boicot se expandió rápidamente, impulsado por plataformas como la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y la campaña internacional BDS, en la cual nuestra invitada Ana participa. Y gracias a esta labor colectiva, como puede verse en la cuenta de Instagram del boicot KKR, a día de hoy más de 400 grupos estatales se han sumado al movimiento. Un muro se extiende por el mar, el sol y el campo, mucho más grande que aquel que tanto criticaron. Símbolo de humillación, ira y desencanto, aires de revolución y rabia destilando. En medio de esta controversia, la cantante Zahara se convirtió en una de las protagonistas del debate cultural tras anunciar que mantendría su actuación en el Granada Sound 2025 por motivos contractuales. En un comunicado publicado en redes sociales, la artista fue tajante. No puedo asumir las posibles consecuencias legales y económicas de no tocar este año. Por supuesto, no tocaré el año que viene en ningún festival vinculado a KKR. Piedras para los niños, un libro de cuentos, su razón de ser. Una situación similar vivió KCO, quien anunció que actuaría en los festivales vinculados, aunque donaría una parte sustancial del dinero una vez pagados todos los sueldos y gastos. El rapero justificó su decisión alegando que no es tan sencillo legalmente rescindir un contrato sin causa justificada, cuando eres cabeza de cartel y el sueldo de mucha gente depende de que desempeñes este trabajo. Sin embargo, sus declaraciones posteriores en las que afirmó que, y cito textualmente, el hecho de no actuar no va a salvar ninguna vida ni va a evitar que sigan las masacres, fueron percibidas por parte del público y algunos artistas como una respuesta poco empática y de escaso tacto político. No creáis que no me afecta esa mierda, Go. Yo pienso que igual no me he comunicado con la sensibilidad que el tema de Palestina requiere. Y de verdad que lo siento haber creado tanta mala vibra, Go, cuando además lo importante no soy yo, quiero que todo el mundo diga
¡Viva Palestina libre! Ok, stop genocidio y devolver los territorios robados a los palestinos. Eso es lo importante, ¿ok? Lo que ha pasado en mi caso es, o haces lo que nosotros decimos, cancelas tus conciertos, toda esa mierda, o te linchamos, te apaleamos y te humillamos públicamente. Esto es lo que ha pasado, Go. Mirad cómo luce una persona libre, mirad esta cabeza alta, Go. Yo no cedo a chantajes, ni a amenazas, ni a boicots. Sabemos que son casos específicos, pero resumen bien algunas cosas de las que a continuación hablaremos. Mientras tanto, los festivales de KKR baten récord de asistencia. El Arenal Sound reunió este verano a 300.000 personas, el Viña Rock 240.000 y el Sonar a 161.000. La contradicción está servida. El negocio cultural crece, pero también lo hace la conciencia política. El público sigue llenando recintos, aunque cada vez más artistas y colectivos exigen un debate profundo sobre la responsabilidad ética de la industria musical. Por suerte para este 2026 el escenario parece que está cambiando poco a poco. En el caso del Viña Rock, tras amenazas por parte del festival a artistas con no volver a actuar, han sacado una cartelera que parece más de un meeting de Vox que de un festival supuestamente antifascista. El público está mostrando mucho desacuerdo y ya mínimo 6 de los grupos confirmados se han bajado del cartel. Sin embargo, el conflicto no se limita a los escenarios españoles. Eurovisión atraviesa una crisis inédita. En pocos días, 5 países han anunciado que no participarán en la próxima edición del festival. En total, España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia han decidido no competir. Todos coinciden en que el festival ha perdido su espíritu de unión y prefieren apartarse antes que legitimar una decisión que consideran injusta. Paralelamente, el movimiento No Music for Genocide ha reunido ya a más de 400 artistas y sellos discográficos que han bloqueado su música para que no puedan reproducirse en Israel, entre ellos Massive Attack, Arca, Anatizu o Fountains DC. Un gesto inspirado en los boicots culturales que contribuyeron a derribar el apartheid sudafricano. No solo los festivales están bajo presión, también las plataformas digitales. Spotify, líder mundial del streaming musical con casi 700 millones de usuarios, enfrenta una creciente ola de críticas después de que invirtiera más de 600 millones de euros en la empresa alemana que desarrolla software para usos militares. La reacción ha sido inmediata. Artistas internacionales como Deerhoof, Ski Mask o Lolo Lovina han abandonado la plataforma. No queremos que nuestra música mate gente, escribía Deerhoof en un comunicado que también denunciaba la escasa remuneración que Spotify ofrece a los músicos. Muchas oyentes están migrando a alternativas como Tidal, Bandcamp o Deezer, de las cuales Sara nos va a hablar posteriormente. A esta ola internacional se suma un movimiento contundente en Euskal Herria. Más de 162 grupos del colectivo Musikaria Palestina Arekin han retirado su música de Spotify como forma de boicot, entre ellos Fermín Muguruza, John Maya, Líder Nando o La Furia. El colectivo afirma que la inversión en armamento ha sido la gota que ha colmado el vaso. También aclaran que no buscan señalar a otros músicos y que cualquier artista puede sumarse si lo desea. Más adelante hablaremos con Martín Ziriza, músico vasco que forma parte de esta iniciativa. Bueno, tras esta introducción, hoy en este programa nos detenemos a pensar en eso, en las contradicciones del arte en tiempos de guerra, en el valor del boicot como herramienta de conciencia y en si todavía es posible cantar a la libertad sin financiar el genocidio. وكيف أحفادهم صامدين تركنا المدينة الغربة الحزينة سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الطاير الأرض الكريمة بياخدوا
وش اللي فينا. سلم لي عريحة وسلم عالديرة يا طير الله. Para empezar, nos gustaría conocer tu postura, Jesús. Como filósofo y pensador de la música, ¿existe una responsabilidad moral del arte o el arte tiene derecho a ser simplemente estético sin compromiso social? ¿Es posible construir una música verdaderamente ética dentro de un capitalismo global? Bueno, pues yo diría que para empezar habría que aclarar, ¿no? Porque cuando hablamos de estos temas en términos generales a veces parece que hablamos como de cosas un poco etéreas. Y en realidad, si hablamos de arte y si hablamos de arte y ética especialmente, no estamos hablando de algo abstracto, sino de una producción cultural que se da en un contexto social. O sea, el arte lo crean personas, lo reciben personas, y todo lo que hacemos las personas tiene una dimensión ética. No solo eso, yo por ponerme un poco pedante un momento y luego ya entro de forma más fluida, el fenómeno estético en sí mismo para mí tiene una dimensión ética particular. Hay un texto al que yo vuelvo con mucha frecuencia, que leí en la carrera y que sigue influyendo mucho en mi forma de entender el arte, de Hans Jauss, que se llama Breve Apología de la Experiencia Estética, y donde define el fenómeno estético del ser humano como el goce de lo bello, que parece una cosa como muy simple, pero aclara que ese goce agrupa 3 dimensiones. Por una parte está la poiesis, que es la producción artística, ¿no? O sea, se refiere a la capacidad del ser humano de crear arte, es decir, de crear algo cuya utilidad no es instrumental, sino más bien como existencial. O sea, dice como hacer del mundo nuestra casa desde ahí, desde esa capacidad para el goce. Luego está la aesthesis, todos estos son términos griegos, claro, que tiene que ver más con la recepción, esa experiencia de que una obra de arte reconfigure tu percepción de las cosas. Pero por último, y esto muchas veces se olvida cuando se habla de estas cosas, está la catharsis, la experiencia estética en tanto que algo que nos abre a los demás, que reconfigura lo que queremos hacer. Esa es la dimensión ética. Para mí, esa idea de que algo pueda ser, ¿no? El arte pueda ser meramente estético, es reducir mucho lo que realmente es la experiencia estética y convertirla en un acto de consumo individual. Yo creo que el arte es siempre una experiencia colectiva que creamos en diálogo con lo que han creado otros antes, que recibimos el arte al lado de otras personas y que comentamos sus implicaciones con esas otras personas. Entonces el arte es un puente entre la gente, entre distintas percepciones del mundo y no meramente yo me extasio con una cosa que me gusta y a otra cosa. O sea, tiene mucho más peso, ¿no? Dicho todo esto, ahora, para ir aterrizando, ¿no? Esto no quiere decir que el arte necesariamente tenga que ser abiertamente político, o no siempre. Esa es una decisión que toma quien crea en un determinado momento en función de muchas razones, pero ya digo, siempre dentro de un contexto. Los y las artistas forman parte de una comunidad artística, tanto a nivel de producción, otra gente que está haciendo arte, como a nivel de recepción. O sea, crean para un público y muchas veces forman parte también de ese público. Esa comunidad puede tener momentos de mayor o de menor radicalización política, ¿no? Mencionabais en la introducción esa cita de Nina Simone, que yo lo que quiero decir sobre esa cita es que no es una mera opinión individual de Nina Simone. Lo es, pero también es una expresión o un reflejo de un sentido de época, en los años 60, cuando la música y la revolución iban de la mano. En ese sentido, a mí incluso me gusta más, porque es quizá un poco más matizada, la opinión que daba Miriam Makeba, una mítica artista sudafricana que fue exiliada política de Sudáfrica en la época del apartheid, y le preguntaban por el mensaje de su música en 1969 y decía, traducido como he podido: siempre he pensado que, aunque sea artista, antes que nada somos seres humanos y vivimos en el mismo mundo que cualquier otra persona. Y por tanto, como artistas, nunca deberíamos cerrar los ojos ante lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, eso. Ese contexto social forma parte al final de la producción artística, aunque sea como trasfondo, pero va a haber momentos en los que eso, pues inevitablemente vaya de la mano de comentar ciertos eventos a nivel político. En España también, ¿no? Si pensamos en la transición, pues es que lo mismo, la música y otras artes pues eran una expresión más de un proceso de contestación política transversal. Y en cambio yo diría que, por ejemplo, en los años 80 y en algunos casos también en los 90, tanto a nivel internacional como en España, pues fue una época más bien de despolitización colectiva del arte. No es ya que los artistas fueran menos políticos porque sí, es que las circunstancias sociales más amplias invitaban a hacer un arte menos comprometido
Y con todo y con eso había excepciones. O sea, en los años 80 también había subculturas musicales muy, pero que muy políticas. El rock radical vasco, las escenas en general de punk y DIY. Sí, que se desligó con la movida madrileña, que sí que efectivamente, era ¿no? O con la movida viguesa. O, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, ciertos tipos de hip hop que estaban en el momento de surgimiento de la Edad de Oro, ¿no? Pues ahí estaban Public Enemy diciendo "Fight the power". Entonces, digamos, siempre hay ese diálogo entre la comunidad de producción y recepción de la que se forma parte y los y las artistas, y al final esas comunidades que forman parte también de redes más amplias, que están insertas en infraestructuras culturales, todo eso es ese contexto dentro del cual el arte puede ser más o menos político. Muy interesante todo lo que estás diciendo, pero ¿tú crees que hay que evitar que la ética se convierta en un arma arrojadiza o una forma de señalar a la escena cultural? ¿A casos concretos? Para mí no es tanto lo importante no es que sepas de política o algo así, sino de que participes, de que cuando se hace una interpelación de decir, oye, tenemos que pensar qué hacemos con esto, porque esto, joder, es grave. Que tú participes de esto y que no pretendas ponerte por encima del bien y del mal, porque por encima del bien y del mal no está nadie, y quien pretende hacer eso pues puede permitirse fingir que lo está a veces, pero no lo está realmente. Y a mí eso es más quizá lo que me molesta, ¿no? Ese tipo de actitud. Lo que también es cierto, y esto sí que hay que tenerlo en cuenta por responder más directamente a tu pregunta, ¿no? Es que, claro, el diálogo a veces lo idealizamos, ¿no? O decimos, no, claro, todo esto se resuelve con diálogo. Y bueno, y hay filósofos que han escrito tratados fantásticos sobre la ética del diálogo, y hay Habermas y Apple y tal, pero nosotros también muchas veces en lo cotidiano, ¿no? Es como, no, el diálogo. Bueno, pues es que somos personas, no dialogamos de forma perfecta. A veces nos cruzamos acusaciones un poco injustas, a veces afloran envidias, presentamos como dicotómicas cuestiones que no son realmente dicotómicas. Eso pasa. Y claramente, pues en el momento actual, con las redes, todo este tipo de problemas se agudiza. Y es verdad que hay artistas que yo en general creo que políticamente son pues, gente bastante, ¿no? Con una posición que me parece solvente, con la que puedo coincidir en el 95%, que han expresado un poco miedos de decir, joder, es que si digo una cosa que no está bien y causa un montón de daño y tal, porque se han visto envueltos en este tipo de situaciones, ¿no? O ese miedo a ser cancelados. Big Thief, en particular, tenían una entrevista en el New York Times donde hablaban de esto que me parecía interesante, ¿no? De decir, pues no siempre voy a tener la respuesta adecuada y a veces se espera que dé una respuesta y la cago y luego pido perdón, pero wow, el nivel de expectativa sobre mí es enorme y eso, bueno, pues quizá no es tan justo, pero es que la realidad es que estas personas tienen un altavoz enorme. Y eso implica una responsabilidad importante, ¿no? O si no, puedes hacer lo que ha hecho Rosalía y es decir, que no se posiciona en ningún ismo para contentar todos los públicos. Claro, es que, bueno, pero es que este es justamente lo que comentaba antes, ¿no? Yo no soy nada en particular y así puedo llegar a todas partes. Bueno, pues es que si hay un debate muy particular desde el cual se te está interpelando, yo creo que esto es una salida un poco cobarde, la verdad. Pero también, a la vez, es un reflejo muy fiel de lo que está pasando. O sea que políticamente también indirectamente se está mojando porque esta acción que parece una tontería, está diciendo que hemos dado pasos hacia atrás en cosas tan obvias como ser feminista, ¿no? Efectivamente, sí. Efectivamente. Entonces, bueno, yo, pese a todo este lío que puede suponer el dialogar entre nosotros y que a veces salgan cosas feas y que a veces cometamos errores, para mí es importante participar de eso. Es importante también que los artistas, las artistas participen y es importante que como público también a veces digamos, pues a lo mejor me he equivocado con ciertos juicios precipitados, a lo mejor he acusado a alguien de cosas de forma un poco injusta. Tampoco hay que fustigarse ni nada porque todos cometemos errores y del mismo modo que hay gente que está en posiciones de visibilidad pública y que le dicen, oye, esto que has dicho no está bien, y bueno, se disculpan y siguen con su vida, pues nosotros también podemos decir, pues igual esto que pensé o dije sobre esta persona en este momento era un poco excesivo y puedo rectificar. Para mí lo importante es que no nos refugiemos en esa falsa neutralidad. Yo creo que esto es lo que no debemos hacer porque es
finiquitar el debate, que justamente es la cuestión que nos reúne y que nos hace ser esa comunidad. Y que también muchas veces hay que perdonar a los artistas, entender que cometen errores para que luego nos perdonen cuando los cometamos nosotros. Claro, ser capaces de ofrecer el mismo nivel como de comprensión que esperaríamos nosotros. Y yo creo que en ese sentido también hacer una crítica no es en sí mismo lo mismo que a veces, ¿no?, se recibe como intento de cancelación, atacar. No pasa nada, tienes una contradicción, yo también tengo contradicciones. Es verdad que, claro, pues tú tienes en algunos de estos casos tienes la mala suerte de estar en un lugar de mucha visibilidad donde esto se puede, se te puede criticar en mayor medida, en una mayor escala por esto. Pero bueno, también tienes un montón de privilegios que vienen con toda esta posición de visibilidad. Entonces, tampoco, no me parece bien una posición como de victimización de personas que están al final pues, en una posición privilegiada a nivel de visibilidad en una época de economía de la atención y económica en muchos casos también. Por citar a Spiderman, un gran poder lleva una gran responsabilidad, es importante, es como... sobre todo esta que estabais comentando, Rosalía, esta retórica de no me posiciona en ningún ismo, que es una retórica que parece que opera desde la humildad, no, es que yo soy tan humilde que es como, no puede ser. O sea, a mi amiga, yo lo mismo que le pido a mis amigos no es que tengan una agenda política súper estructurada y súper pensada, sino que se consideren mínimamente feministas, ¿no? Pues es que ese mínimo pues se lo tenemos que exigir a los artistas. No espero que Rosalía me entregue la resolución del patriarcado, ¿no?, de la lucha de clases, pero, o sea, es como eso, o sea, es como muy reduccionista a lo mejor, pero lo mínimo que le pedimos políticamente a nuestros amigos y a nuestra gente de confianza política se lo tenemos que pedir a los artistas. Pues en este caso, que se consideren feministas, que condenen un genocidio en directo, etcétera. Mínimos, minimísimos. Tenemos que saber como público eso también, que los artistas muchas veces no son politólogos y aunque tengan un altavoz público no tienen por qué estar muy versados en ello, pero que en tanto que son personas tienen que estar posicionadas en el mundo y no ser unas cabezas huecas, que es lo que pasa. Sí, mira, yo estoy súper de acuerdo con lo que acabas de decir, en concreto con la imagen que has hecho de los amigos, ¿no? Y ahí le daría otra vuelta de tuerca en el sentido de que creo que hay una parte de humanización que se pierde cuando hablamos de los artistas y enlazando un poco con lo que decía Jesús sobre la crítica. Creo que no es importante solamente cómo se toma la crítica, sino desde qué lugar se hace la crítica. Totalmente. Y pienso que muchas veces hay artistas alejándonos de la figura de víctima en la que, por supuesto, muchas personas se han metido, ¿no? Pero alejándonos de eso, a veces es muy difícil tener a 170 periodistas, personas en redes sociales criticándote a la vez. Sí. Y cuando en realidad tú eres una persona como cualquier otra, en el sentido de tienes un altavoz y tienes una responsabilidad, pero también tendrás unas inseguridades. Y yo, por ejemplo, en el caso concreto de Rosalía, que creo que se hace una personalización muy grande en ella de demasiadas cosas, y pienso que no hablamos lo suficiente de otros artistas que tienen una plataforma muy similar, que no son mujeres, y creo que eso también es una cosa que yo lo llevo diciendo durante mucho tiempo esto, que es precisamente cuando se hacen tantas críticas a la vez que se creen artistas súper tibios, como se está diciendo ahora, ¿no? Como quieren de alguna manera, porque no tienen una personalidad y una politización suficientemente importante, digamos. Entonces quieren agradar a todo el mundo y eso lleva a que acaben no agradando a nadie, ¿no? Es decir, las feministas estamos ahora defendiendo a Rosalía, pues no tanto como la defenderíamos antes, ¿no? Sí. Pero ¿van a defender a Rosalía la gente de extrema derecha? Por supuesto que no. Es decir, entonces como que yo creo que eso también crea ahí una cosa, ¿no? Y luego quería meterme un poco más en lo de la personalización, porque sí que pienso que muchas veces sin darnos cuenta, y es una cosa también que nos lleva, que hacia la que el capitalismo nos lleva, y es crear iconos a los que damos una serie de características, ¿no? Entonces Rosalía, todo el mundo sabe ahora que Rosalía ha dicho X cosa, ha dicho X otra. ¿Qué ha dicho Zetangana, por ejemplo? Que encima ha habido testimonios por ahí de cosas que ha hecho Zetangana en cualquier momento, y me parece mucho más grave que muchas cosas que ha podido decir o no decir Rosalía, ¿no?
Entonces, pienso que también autocriticarnos a nosotras mismas desde dónde hacemos estas críticas es súper importante para no caer en un linchamiento y perder un poco a qué venimos, qué venimos a criticar cuando venimos a criticar esto. Sí. No venimos a criticar a la persona, venimos a criticar el sistema, la violencia estructural, etc. Entonces, eso es lo que añadiría un poquillo. Pues sí, porque al final, bueno, en general, cualquier mujer que se dedique al arte va a ser mucho más cuestionada, esté en un escenario, esté en un altavoz. Entonces sí, ahí tenemos que hacer también un ejercicio, no entrar en qué es más grave o qué menos grave, sino hay un problema estructural y eso es lo importante. Sí, ser capaces al final de dar su justo valor a cada cosa y de que relativizar. Lo que decía al final Ana, de que la misma ola que lleva a que se coloque una sola cosa en el candelero durante semanas no nos lleve a olvidar que existen otras cosas en nuestro ecosistema cultural y que con esas también tenemos que ser críticos. Y por cerrar una cosa que me parece estoy de acuerdo con Ana en que la crítica, o sea, cuando criticamos, estamos millones de personas criticando masivamente, quizás debemos autocuestionarnos en el sentido de no hacer una crítica basada en la rabia y en el rage bait, sino una crítica basada en, ya pues a lo mejor esto me decepciona o ¿sabes lo que quiero decir? Porque a lo mejor yo pienso, intentando empatizar con esas personas que reciben 1.000 millones de comentarios al día, pienso que quizás no es lo mismo recibir 2.000 comentarios que dicen, oye tía, pues a lo mejor deberías plantearte esto porque piribim, a tener 2.000 comentarios que dicen, pues eres una antifeminista y eres una no sé qué. En plan, que no te hace plantearte las cosas de la misma manera, y creo que como público tenemos que ser muy cuidadosos y muy cuidadosas y ver qué tipo de mensaje emocional estamos transmitiendo, porque efectivamente, aunque les despersonalicemos, detrás hay personas. Yo creo que hay mucha parte de la población que piensa, por ejemplo, en mi clase en musicología, estábamos un poco el sector que decíamos que la música sí que tenía que ser política y que teníamos que estar muy politizados, y otros decían que no, que para ellos la música era un trabajo normal, igual que ser panadero o ser el cirujano. Porque al cirujano que va a operar a nuestra tía queremos que sea simplemente un buen cirujano, pero a los músicos se les cuestiona tanto? Vamos, yo pienso como en casos míos de gente a la que he dejado de escuchar. La razón por la que he dejado de escuchar generalmente es porque no puedo entregarme a lo que esta persona produce como antes lo hacía para tener esa experiencia estética, porque hay ruido. No sé, Kanye West. O sea, Kanye West, y aquí hablamos claro que, en fin, hay como mucha historia con la cultura de la cancelación. Honestamente, a Kanye West a nivel personal, no solo a nivel político, a nivel personal le vendría bien tener un poquito menos de poder. O sea, y poder como dejar de hacer lo que le da la gana y no estar tomando su medicación y no estar como cuidándose de sus problemas de salud mental, sino pues contratando un anuncio en la Super Bowl para vender una camiseta que pone Heil Hitler. Claro, yo cuando eso es lo que está pasando, yo no puedo escuchar la música de esta persona y dejarme llevar, porque sé que todo eso está ocurriendo. Entonces, yo creo que tiene que ver en gran medida con eso, con que es que para poder recibir lo que esta persona me está ofreciendo, yo tengo que abrirme de cierta manera. No es una cuestión técnica. Yo creo que tiene que ver exactamente con esto último que has dicho, ¿no? Para mí, por lo menos, es decir, la relación que tú creas con un artista no es la misma que creas con un panadero o un cirujano, en el sentido de que tú compras el pan o el cirujano te hace una operación, con el artista conectas emocionalmente. Y precisamente los artistas son artistas por eso, es decir, si no nos llegan emocionalmente con todo el rango de emociones amplísimas que hay, ¿no? No tiene por qué ser simplemente algo que nos enternezca, sino también algo que nos enrabie, todo esto. Pues, ¿qué rabia voy a compartir yo con una persona que prefiere ganar millones que posicionarse ante un genocidio? Yo ahí mi rabia ya se corta. Es decir, yo ya no voy a sentir la misma rabia escuchando a un tipo que habla de... o a un tipo que habla muchísimo de política y luego le da una paliza a su novia. Es decir, ¿qué rabia política voy a compartir yo con una persona que encima ocupa el espacio de esa manera, ¿no? Entonces yo eso es lo que añadiría, que tiene que ver con la conexión emocional y que no se puede separar una cosa de la otra. Y una cosa que he pensado escuchándote a ti,
yo la frutería de mi barrio a la que voy tiene que ver con quién me cae mejor también, ¿eh? O sea, quiero decir que a lo mejor un cirujano es un ejemplo muy extremo porque, claro, tu vida está en juego, pero que ante dos opciones de fruteros que la fruta está bien, a lo mejor voy al frutero que es más majo también. Efectivamente. Ya. Me parece un muy buen cierre del primer bloque. Voy al frutero más majo. فيها تراب اليوم نسقي بدموع ودمي شهيد دمي شهيد فيها قصة مكتوبة نصر طلعتنا إلا من بحر النهر يا ما قلنا بكرة أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير حتى نحكي لا ممنوع سجن حدود وسجن التعبير وذنبه يا طفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي Vale, un poco a raíz de esto que estábamos hablando, en los últimos años el KKR ha adquirido participaciones en numerosos espacios culturales y de entretenimiento, no solo en festivales como el Sonar, donde su presencia apenas alcanza un 0,0026%, sino también en parques temáticos como PortAventura, del que posee casi la mitad. Sin embargo, las reacciones ante estas realidades son muy desiguales. Mientras en algunos casos se promueven campañas de boicot, en otros la vinculación pasa completamente desapercibida. Nadie dice, no me voy a montar en el Dragon Khan porque el 50% lo maneja KKR. Entonces, ante todas estas contradicciones, surge una cuestión inevitable. ¿Hay una forma correcta de boicotear desde la cultura? ¿Creéis que el boicot es realmente una herramienta efectiva o más bien un gesto simbólico? ¿Qué opinas de esto, Ana? ¿O qué opináis desde el BDS? Nosotros creemos que el boicot no es un gesto simbólico. Es una herramienta que se ha probado efectiva a lo largo de la historia. Al final, cuando hablamos de boicot, pensamos en simplemente un boicot de consumo. Muchas veces cuando el boicot son muchísimas cosas, ¿no? También es pedir a la Universidad de Granada que corte relaciones, aunque eso está entre el boicot y la desinversión, pero bueno, lo metemos dentro de algo que llamamos boicot académico, ¿no? En este programa realmente estamos hablando del boicot cultural, entonces me voy a intentar centrar un poco en eso y poner ejemplos de victorias realmente históricas que prueban que el boicot es un arma que tenemos los pueblos para mostrar nuestro descontento y es una forma de resistencia pacífica también. Y esto es importante, ¿no? Hay muchos tipos de resistencia, pero en concreto desde Palestina, desde Sudán, en su momento desde Sudáfrica, el propio pueblo oprimido ha pedido que se utilice el boicot. Si los pueblos lo piden es porque funciona realmente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que en Sudáfrica el boicot artístico tuvo un papel fundamental en el aislamiento del régimen de apartheid, hablamos en concreto de que en 1954 se crea en Inglaterra, en UK, una plataforma que luego tiene muchísimo poder popular, digamos, que se llama Artistas contra el Apartheid, y es una plataforma de la que bebe directamente, por ejemplo, No Music for Genocide, que es, pues, no música para el genocidio, ¿no? Ambas plataformas, una hace mucho tiempo, otra ahora, reunieron a cientos de artistas, porque hay muchas artistas que dicen que se han sentido solas cuando han dicho que no a participar a un festival, sobre todo gente que no es tan conocida, que tiene una vida más precaria, que depende de actuar en festivales para ganarse el pan de alguna forma. Dicen que precisamente el hecho de que existan estas plataformas que aunan a artistas hacen que se sientan realmente que forman parte de algo, ¿no? Y es la unión, aunque esto esté un poco manido, que hace la fuerza. Es que ha sido así, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando me voy a victorias concretas respecto a Sudáfrica, por poner un ejemplo más histórico que no tenga que ver con Palestina ahora mismo, el aislamiento consiguió que artistas del calibre de U2 o Springsteen cancelaran siendo cabezas de cartel en Sudáfrica. Esto se está consiguiendo también ahora. Se está consiguiendo con, por ejemplo, que haya cancelado el cabeza de cartel del Viña Rock de este año, ¿no? Entonces,
que además es un grupo abiertamente pro-palestino, que todo el mundo decía, ¿qué hacen aquí? En plan, no tiene sentido. Entonces, claro, cuando estas personas se enteraron realmente de lo que había detrás, cancelaron. Y esto es una de muchísimas cancelaciones, ¿no? Voy a hacer una pequeña incisión para hablar también en concreto de que muchas veces tenemos una reacción popular en contra del boicot por considerarlo algo radical. Y me voy también, yo siempre me gusta irme a la opinión de las personas que no se considerarían especialmente politizadas y cómo lo sienten, ¿no? Es decir, si yo voy a mi abuela y le digo, abuela, no compres en Carrefour porque financia el genocidio, etcétera, etcétera, pues ella igual me dice, hija, pero yo qué sé, el de Carrefour, si es que es muy majo, que sabe. O sea, hay al inicio una pequeña resistencia contra este tipo de iniciativas, ¿no? Que piden que se acabe el consumo de determinada cosa, o de Zara o de tantas otras cosas, ¿no? Pero luego se comprende. Es decir, nadie se enrabia porque le digas que no compre en Carrefour. Al principio va a decir, joder, estoy acostumbrado, pero luego le dices, mira, es que esto y esto, y va entrando poco a poco, ¿no? Entonces vamos normalizando que hay productos que no se deben comprar. Vamos normalizando que hay festivales a los que quizá no debemos ir hasta que se desvinculen realmente, ¿no? Esto lo decía específicamente por la Vuelta Ciclista. Cuantísima gente estaba indignadísima después de que de que se hiciera un boicot tan grande a la Vuelta Ciclista hasta el punto en el que cancelaran la última etapa. Todas las redes llenas de qué vergüenza, otra gente diciendo qué bien, ¿no? Pero la gente lo sentía de una forma bastante emocional, ¿no? ¿Cuál ha sido la consecuencia concreta que nos demuestra que ese boicot ha funcionado? Ya se ha anunciado que Israel no va a participar en la próxima Vuelta Ciclista. Con esto vengo a decir, a veces es muy necesario saber que tenemos que ser un poquito radicales si queremos llegar a un mínimo cambio. Porque si en el momento en el que tenemos que empujar las vallas, por ejemplo, decimos, no, esto es demasiado violento, pues quizá entonces perdemos un poco esa posibilidad y ahora todo el mundo entiende. O sea, todo el mundo entiende que Israel no vaya a participar. Nadie va a defender a Israel. O sea, alguna persona habrá, claro, pero no la mayoría, ¿no? Después, respecto a lo de PortAventura, me parece muy interesante. No se ha hecho una campaña tan grande con PortAventura como se ha hecho con festivales. Creo que tiene muchísimo que ver con el hecho de que los festivales en los que KKR tiene acciones, de alguna forma, están en todo el territorio español. Y PortAventura está solo en un lugar. Entonces, normalmente, por ejemplo, aquí tenemos CAF, que es una empresa vasca de ferrocarriles, y aquí en concreto BDS Granada hacemos boicot contra CAF. En País Vasco también hacen boicot contra CAF, pero igual en Barcelona, que no tienen una sede de CAF, no hacen boicot contra CAF. Como que creo que también es importante dividirnos las tareas, de alguna forma, ¿no? Saber qué tomamos y qué no como puntos calientes de boicot, digamos. Sí, hay una escritora navarra, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que precisamente ha renunciado a una beca, a un premio de 10.000 euros por un libro que ha escrito, porque uno de los inversores de esa beca era CAF. Entonces también lo importante que es hacer listas de cosas. El Viña Rock, el Sonar, ¿qué empresas son parte de esto? Carrefour, CAF, no sé qué. Entonces, la verdad es que la labor que estáis haciendo está marcando un antes y un después. Se puede decir que está funcionando, ¿no? Y la esperanza es importante también. Sí. Es decir, sentir que hay empresas cerrando en lugares, que hay contratos rescindiéndose, etcétera, gracias a ti y a otras miles de personas, eso es muy importante. O sea, la esperanza moviliza. Inspira también mucho. Yo quería también decir, ¿no? O sea, bueno, yo, como veis, como soy filósofo, pues gestiono las preguntas que me hacéis. Y en este caso, ¿no? ¿Es efectivo o es simbólico? Es efectivo porque también es simbólico, es decir, porque crea, digamos, una necesidad, ¿no? de posicionarse de una manera muy, muy determinada, que parece pequeña, pero que hace cotidiano el posicionarse respecto a este tema, lo inserta en tu vida cotidiana, y eso es muy importante, y de esa manera, o sea, como evita que esto decaiga y que se olvide. Es decir, el hecho de que ya no se pueda hablar de Eurovisión sin hablar de esta cuestión es fundamental, porque de Eurovisión se habla un montón. Entonces, si cada vez que se habla de Eurovisión
es imposible hablar del tema sin que mencionemos la cuestión del boicot y el papel de que la participación de Israel, pues eso en sí es una victoria enorme a nivel simbólico. Completamente. Sí, que hay que buscar un poco la masividad y que en un futuro igual se contemple esta época como el momento en que se hizo boicot y no fijarnos tanto en casos concretos. Y bueno. A mí me gustaría añadir también que dentro del boicot hay en concreto una plataforma que se llama la PACBI, que es la campaña palestina para el boicot cultural a Israel, que es algo muy concreto, que se mete dentro también de BDS en muchos contextos. Y mucha gente se plantea por qué es tan importante que haya algo tan concreto para el boicot cultural. Y ahí yo quería decir una cosa que me parece que de alguna forma enraiza el resto de ideas que hemos estado hablando antes, y que es la propaganda. Israel vende su modelo colonial y su sociedad a través de la propaganda. Es decir, cuando tú ves una serie israelí y la normalizas, o normalizas que se escuche el nombre de Israel en tantísimos programas estadounidenses, que digan, ay, me voy de vacaciones a Tel Aviv. Sí, o Eurovisión, o el ciclismo. O Eurovisión, o el ciclismo, etc. Lo que estás haciendo también es romper con la otredad hacia esa sociedad. La gente, cuando se plantea, la gente que no está muy politizada, digamos, aunque este término, bueno. ¿Quiénes son los israelíes? ¿Quiénes son los palestinos? Va a chequear cuáles son sus imágenes mentales de estas personas. ¿Cuántas veces he escuchado Israel? Ay, esta cantante no era israelí. Ay, este festival. Oye, me siento súper identificada con todos los chavales con rastas que iban al festival en el que Hamas entró y... Uy, pero no me siento nada identificada con la imagen de Hamas. ¿Sabes? Como que pienso que realmente la cultura es un arma que muchísimos ministros israelíes, periodistas, etcétera, han llegado a decir incluso que no diferencian entre cultura y propaganda. Y esto está en la televisión israelí, ¿no? Entonces, pues eso, que demos una vuelta a cómo a través de la cultura se nos vende que una sociedad tiene un derecho legítimo a un territorio que no es suyo, concretamente. También decir, bueno, ya lo hemos dicho anteriormente, que KKR es el principal inversor de Axel Springer, un grupo dueño de grandes medios de comunicación israelíes. O sea que aquí se ve claramente cómo una cosa está muy vinculada a la otra. Sí, yo en ese sentido, como por profundizar un poco también en el significado del boicot cultural y en las trampas que a veces nos hacemos al solitario para defender, en este caso concreto, ¿no? que el boicot cultural no es efectivo porque a lo que lleva es, ¿no? como a separar y que las iniciativas buenas son las de colaboración, sin pretender decir que no hay que hacer colaboraciones o que no hay que... Sí. Eso que has descrito tú acerca de la normalización, ¿no? Ese concepto de normalización de la existencia del Estado de Israel, como si existiera desde siempre y como si no se hubiera construido sobre la base de la Nakba y del expolio y de la ocupación ilegal, y no hubiera sistemáticamente ignorado cualquier resolución internacional de Naciones Unidas y demás. Ese es el contexto dentro del cual hay que pensar si se colabora o no se colabora, si se hace boicot o no se hace boicot. La idea simplemente como de que la gente se reúna y hable y haga arte juntos, está muy bien, sí, es fantástico, y esto funciona cuando no hay un desbalance, un desequilibrio tan bestial. Uh-huh. Cuando estamos en este momento concreto de intensificación de un genocidio después de 75 años de expolio de la tierra palestina, etcétera, pues a lo mejor tienes que plantear de otros esquemas. Y lo digo pensando concretamente en un grupo que a mí me gusta mucho, que a mí me ha decepcionado mucho cómo han afrontado esta cuestión, que es Radiohead, ¿no? O sea, como... Dios, sí. Pues sí, ¿no? Sí, está muy bien la colaboración, pero la colaboración un poco en el aire, cuando solamente estás pensando realmente en lo que esto supone para ti, que es que mira, pues yo voy a estos sitios, tal, no sé qué, está muy bien, pero ¿qué pasa con eso, con el efecto general que tiene el aceptar todo ese trasfondo cultural de normalización y no estar activamente cuestionando estas cuestiones? Claro, es que al final, o sea, es decir que no al poder blando israelí, es decir... Israel dice, pues ¿cómo puedo legitimarme? Y que la gente diga, ay, qué chulo, esta canción contra la homofobia que ganó en Eurovisión, ay, qué guay, pero ¿cómo no me voy a identificar con este discurso? Pues es decir que no a ese mecanismo de poder blando, ¿no? Que es como
tan evidente, o sea, pensar pues eso, que los festivales, la música, la cultura son estrategias que los estados, no solo Israel, todos los estados utilizan para pues legitimarse, introducirse en el discurso. Eso es normalizante. Y luego también las diferencias que ha habido, por ejemplo, con la guerra Rusia-Ucrania, que Israel-Palestina. Claro. Pequeños detalles, es una tontería, pero por ejemplo, jugando al ajedrez, cuando me tocaba contra alguien de Rusia, la bandera estaba censurada. La bandera israelí sigue en el chess.com. Sí. Claro. O sea, ahí se nota la xenofobia también, que depende de donde miremos, importa una cosa u otra. Y los intereses geopolíticos. Sí, completamente. Sí. بلاد العرب وطاني من الشام بغداني أرضي هي وبلادي وكل العرب بتنادي احتلالي عدواني موت طفلي واجدادي اسألني مين إرهابي وجاي أقول لك مين بادي سوري إني مش من أوكرانيا سوري إنه بشرتي مش بيضة سوري لأولادي سوري إني جبتكم على دنيا منفقة ومش عادلة سوري الحلم طويل يابا. A colación de los casos que hemos mencionado de Zahara o Keisio, aunque haya muchos más, pero bueno, también son representativos de lo que está pasando. Sara, tú como parte del movimiento musical granadino, gestora de eventos, musicóloga, habrás vivido muy de cerca problemáticas similares. Según tu opinión, ¿qué dilema enfrentan los y las músicas emergentes, importante puntualización, emergentes, al participar en festivales financiados por fondos de inversión como KKR? ¿Tienen opción real de rechazar un contrato sin poner en riesgo su subsistencia? Sí, pues, bueno, yo creo que esta pregunta vamos a poder aterrizar y poner en este contexto concretísimo de KKR muchas de las cosas que hemos estado hablando ahora. Y yo creo que la cuestión que nos ha traído este verano el KKR es que nos ha puesto frente a un montón de debates que estaban ahí latentes sobre cómo funciona el ocio musical en el siglo XXI, en el turbocapitalismo, y que lo estábamos ignorando un poco porque no nos interesaba mucho a gestores, a músicos, a consumidores de música, pues prestarle tanta atención porque bueno, nos veíamos como quizá sin agencia también para responder a ese contexto. Entonces yo, mucha de la información que voy a decir la he sacado de este libro que me parece muy interesante, que se llama Antineutral, Música y Economía Moral en la Era del Turbocapitalismo, de Pepo Márquez, que habla no solo del tema de KKR, sino del tema de la financialización de la música, de los macrofestivales, de cómo pues vemos en ellos estructuras súper grandes, inaccesibles, grandes máquinas de consumo musical que son como macroempresas, ¿no? Y bueno, la cuestión es que se destapara la vinculación con el Fondo Pro-Israelí, pues eso que nos ha puesto frente a un espejo muy incómodo, ¿no? A todos los artistas, consumidores de música, pero muy necesario. Es un espejo que nos hace plantearnos cómo entendemos el ocio musical, hasta qué punto estamos dispuestos a asumir nuestro consumo cultural, que nuestro consumo cultural puede estar financiando causas reprochables, en este caso el genocidio en directo de Israel, pero también se extiende a otros casos y se ha proliferado a otros casos como la salida masiva de artistas de Spotify, otros fondos de inversión que financian causas muy racistas, etcétera. Todo ese tema de KKR ha explotado y nos ha hecho plantearnos cosas que quizá deberíamos habernos planteado mucho antes, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y bueno, por aterrizar la pregunta, tú no me preguntabas por el dilema, ¿no?, al que se enfrentan en concreto los músicos, porque luego podemos hablar del público. Por un lado, para los músicos, hay un dilema que opera a varios niveles. Por un lado, a nivel de posicionamiento público, a nivel de crisis reputacional, ¿no?, de construcción de tu identidad como artista, como persona virtual y pública. Y la cuestión es que no solo ha sido el público el que ha interpelado a los artistas que participan en estos festivales, sino que también otros artistas, para los artistas, para los músicos, es muy importante cómo ellos son recibidos entre sus comunes, ¿no?, entre los otros artistas o agentes de las industrias culturales que también han animado a boicotear. Y la pregunta que se han tenido que enfrentar muchos de estos artistas no es solo si posicionarse o no, sino de qué manera hacerlo. Y esto me hace recurrir a un término que usa Pepo Márquez en su libro, que es el precariado artístico. O sea, él habla de 3 tipos de respuesta que ha habido a este problema. Los primeros son los first responders, que eran muchos artistas que en realidad su discurso ya estaba bastante politizado. Los discursos en los que operaban y los que actuaban ya estaban bastante politizados, entonces
pues muchos de ellos, o incluso tienen la capacidad económica, que ahora hablaremos de ello, de responder rápido a esto y de responder tajantemente. Pues son los artistas que de primeras han dicho, como por ejemplo Bob Dylan, Residente, etcétera, que de primeras han dicho tajantemente me desvinculo de este tipo de festivales y todo a cuestión del genocidio israelí, vaya. Y luego ha habido otra forma de respuesta, que es la gente que decía no, porque es que el arte no tiene nada que ver con... En fin, esto ya lo hemos hablado, no es así. Puedes estar financiando animando simbólica o materialmente a un genocidio a través de tu arte y de tu consumo, ya lo hemos desgranado antes. Pero por otro lado hay una tercera vía, que es la que a mí me gustaría explorar, que es que tenemos que tener en cuenta que la música pues es una industria también, y que hay gente con contratos que hace su trabajo, que es tocar en festivales. Es decir, que a lo mejor hay muchos artistas que por una cuestión económica de si me retiro de este festival tengo que pagar una multa que no puedo asumir, pues no pueden bajarse de ese festival, no voy a decir ese privilegio porque no creo que sea tampoco un privilegio, sino también una cuestión de poder asumir ciertas cosas, pero que no pueden asumir eso, la cuantía económica de desvincularse de un festival. Porque a veces, yo creo que en este sentido me gustaría interpelar al público, que creo que desde el público, desde los consumidores de festivales, está bien que eso es lo que hemos dicho antes, ¿no? Hemos criticado mucho a quién no se bajaba. Yo creo que la cuestión no es criticar a quién no se baja, sino que explique exactamente, los artistas que siguen en este cartel, que expliquen y que sean completamente transparentes sobre por qué no se bajan. Porque si a mí, Zahara, Chica Sobresalto, quien sea, me dice, mira, yo he firmado una cláusula en este contrato que me dice que si no tocó este concierto, tengo que pagar whatever dinero, más devolver lo que ya me habían adelantado, y esto no solo me afecta a mí, sino me afecta a mis técnicos de luces, mis backliners, mis técnicos de sonido, mis músicos, etc. Hay una cuestión material ahí que, por supuesto, entiendo la verdad y me parece que tiene que ver con una cuestión más profunda, que es cómo hemos llegado a este punto en el que los artistas, básicamente el trabajo precario de los artistas depende de 3 meses en verano y no tienen más trabajo, muchos de ellos, o casi nada a lo largo del año. Pues tenemos que tener en cuenta que es una cuestión material, ¿no? Ellos también pagan alquileres, ellos también llevan a sus hijos, a sus hijas, a sus hijas al cole, y tenemos que saber cómo balancear de qué manera les pedimos cosas, y a lo mejor saber valorar cuando un artista toca en un festival con una financiación, pero luego no compensa, sino explicita por qué lo hace, y luego boicotea de otras maneras. Y esto me gustaría llevarlo más allá. ¿Por qué? Porque, claro, una cosa que se decía mucho el verano pasado, o que yo comentaba mucho con compañeros y compañeras, era, no, claro, para este verano es posible que muchos de ellos ya no se puedan bajar, pero no, para el verano que viene va a quedar clarísimo quién está en esta causa y quién no. Pues resulta que no, porque yo hablando con varios amigos que trabajan son músicos, trabajan con grandes nombres de la música indie, de la música pop, comentaba el otro día que muchos de esos contratos que ellos tienen firmados, llevan firmados como año y medio, o sea, llevan firmado desde 2023 o de 2024 casi. Entonces, claro, pues estamos en las mismas, ¿no? Hay muchos nombres que saldrán ahora en el Festival X de gente que firmó este contrato mucho antes de que esto saliera. Entonces, en resumen, la cuestión es, ¿tienen la opción de rechazar un contrato sin poner en riesgo su subsistencia? No lo tienen. Hay algunos de ellos que sí lo tienen y lo hacen y está genial. Por ejemplo, Residente, lo que ha hecho Residente, tanto de bajarse de todo tajantemente, también Residente es multimillonario, puede asumir las multas que le dé la gana, ¿no? Intuyo. Y luego, pues, más acciones que ha hecho, me parece muy valioso, pero también tenemos que, de alguna manera, creo que desde el boicot, entrar en diálogo con esos artistas que no se pueden, o sea, que se posicionan pero que no se pueden bajar, y ver de qué manera, sin echarle toda la culpa, sin que recaiga toda la culpa en los hombros de gente que también está precarizada, ver qué herramientas tienen ellos, o qué legalmente incluso, de qué manera se podría intentar rescindir estos contratos para que ellos no tuvieran estas multas. En fin, creo que tenemos que tener en cuenta, en resumen, que muchos de ellos son precarios y no podemos darles toda la responsabilidad de ellos, pero sí me gustaría añadir que lo mínimo que pueden hacer, y esto es muy importante, lo mínimo que pueden hacer los artistas es posicionarse y ser transparentes, porque muchos de ellos, lo cierto es que han intentado como mantener un perfil bajo, no decir nada. Bueno, yo este verano no participo aquí. No, porque eso es legitimar y eso sí que es ser cómplice con un discurso. Si tienen condiciones materiales que te impiden realizar este boicot porque es tu trabajo, explícalo
tienes plataformas para hacerlo, incluso de alguna manera entra en diálogo con plataformas de boicot para ver de qué manera puedes colaborar, pero yo creo que estar callado y no asumir la incomodidad de eso no es responsable y no es una opción. Sí, yo quería como dos cosas que me vienen a la mente escuchando a Sara. Una es que, digamos, yo durante toda mi intervención, no sé si os habéis fijado, pero he evitado usar la palabra consumo para hablar de la música, pero es porque estaba hablando de esa dimensión estética. Pero al hablar de esto, una vez aterrizado, somos consumidores de música. Es decir, estamos insertos en flujos de circulación de capital que sostienen una industria. Y en ese sentido creo que es muy importante que estemos informados e informadas e informades de cómo funciona esto. Es decir, que entendamos en qué situaciones se encuentran los y las artistas. Más en este momento de precarización, yo creo que ya venía de antes, ¿no? Y Spotify y las plataformas de streaming tienen mucha culpa, pero a partir de la pandemia es evidente que mucha gente sencillamente no puede ganarse la vida con esto, o los márgenes para ellos son absolutamente mínimos. Entonces, entender todas esas presiones a las que están sometidos y sometidas las artistas independientes emergentes es fundamental para que podamos hacer, como decíamos antes, una crítica responsable, medida, pertinente y no un mero brochazo gordo que tampoco contribuye tanto. Ahí está. Pero es que la cuestión para mí es que hablamos de grandes artistas, pero es que muchos de ellos no son emergentes. O sea, la cuestión es que hay gente que a lo mejor lleva 15 años o 20, o sea, que tiene muchas escuchas en Spotify, que tiene un gran altavoz mediático, pero que luego no gana tanto dinero porque es muy precario, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que estudiarlo en cada caso, porque también, por ejemplo, el otro día veía una entrevista con Love of Lesbian diciendo, no, nosotros hemos podido quitarnos de todo esto porque no teníamos ningún contrato firmado. A veces hay contratos orales, ¿no? que se hacen por correo en plan, sí, ¿te quieres tocar aquí? Sí, pues ya está. Entonces, bueno, pues eso, como dice Jesús, conocer cómo funciona todo eso y conocer pues que es una industria con gente que también trabaja, pero que tampoco, o sea, es que es una cuestión dicotómica porque eso tampoco, poco, claro, ¿no? Porque eso tampoco puede ser, ay no, pobrecitos, pues entonces, no, también tienen una responsabilidad. Pero como público hay que saber hasta qué punto les podemos pedir y entrar como de alguna manera en diálogo con ellos, ¿no? Y que sea algo transparente. Estamos todos en esto, pero yo tengo que pagar el alquiler también, ¿no? Y también yo pienso que precisamente que haya alternativas colectivas, es decir, contra festivales. Es decir, por ejemplo, aquí se bajó poquísima gente del Granada Sound. De hecho, un grupo fue el que lo hizo público. De los pocos que había emergente y probablemente precario. Entonces yo pienso también para incentivar que grupos más pequeños, más precarios se atrevan a dar estos pasos, vamos a darles alternativas. Sí, ¿sabes? Totalmente. Como ciudadanas vamos a hacer un contra Granada Sound. Sí. Aunque no sea una cosa tan enorme, ¿no? Sí. Pero es que yo también pienso que ganas mucho público haciendo eso. Totalmente. Es decir, yo no conocía el nombre de ese grupo y luego los busqué y me puse a escucharlos, ¿sabes? Para decir, a ver qué dice esta gente. Es decir, que eso también quede en la mesa de alguna forma, ¿no? Porque precisamente si no, yo creo que se puede caer un poco en lo que decía Sara ahora mismo del victimismo, ¿no? De decir, ya, pero es que yo soy precaria, me tienes que entender. Vale. Yo también he buscado trabajo en Granada durante muchísimo tiempo y nunca voy a trabajar en Tecnocasa. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Como que sí, pero dentro de nuestras posibilidades, igual prefieres tocar en Granada Sound que tocar en el Viña Rock, si esas son tus opciones. Me refiero, dentro de lo malo, ¿no? Que elijo, pues, bueno, eso también sé transparente y dilo, ¿no? Claro. Quiero bajarme del Viña Rock porque creo que tiene muchísimo más proyección y mi bajada va a tener un impacto más grande, pero no puedo bajarme de todos, entonces he priorizado X. O sea, como que hay miles de... Pero que sí obliguemos un poco a los artistas a posicionarse. Sí, y a explicitar su estrategia también, ¿no? Porque ya no va solo del tema de bajarse de los festivales, sino de cómo esto nos enfrenta a una situación de... Estamos en un tipo de consumo que hoy ha salido, que financia el genocidio palestino, pero mañana puede salir
y saldrá que financia cualquier bombardeo en X sitio, cualquier otro atentado contra los derechos humanos. Entonces, en este sentido, el otro día pues escuchaba una entrevista a Frankie Pizza, que es un creador de contenido de contexto, en Instagram, que habla mucho de esto, de los contextos en la música, de la precarización, y él decía, yo entiendo que hay artistas que no puedan irse de Spotify, en plan, mañana me voy de Spotify, porque su forma de vida depende en parte de lo que ganan de Spotify. No obstante, creo que los artistas que estén posicionados y comprometidos con esto tienen que empezar a crear estrategias y darle a su público estrategias para que les puedan apoyar de otra manera y en otros espacios. Y eso, ahí, en paso a la responsabilidad del público, el público lo tenemos que recoger, porque también hay mucho público, la sensación que me da, que ha exigido, pero es como, claro, ¿y tú? ¿Sigues escuchando en Spotify? ¿Y tú cuántas veces has comprado en Bandcamp a tu artista? ¿O cuántos festivales autogestionados has ido en tu pueblo? Ninguno. Pues claro, es una cuestión de no podemos... los artistas, ya. Pero es que nosotros como público pues también estamos comprando Coca-Cola y estamos... En fin, que claro, obviamente no hay nunca un consumo 100% coherente, no, pero igual que les exigimos mucho a ellos, tenemos que nosotros hacer y buscar alternativas do it yourself en Granada, etcétera, y ver lo que apoyamos, porque tampoco vale que le digamos a un artista, vete de Spotify, es genocida, cuando no le vamos a ir a apoyar a Bandcamp y no le vamos a ir a apoyar a otra plataforma que él propone. Claro, o sea, a lo mejor la solución es que en vez de ir como consumidor, en vez de ir a Granada Sound, vayas a un concierto al mes a lo largo del año en planta baja, ¿no? Por proponer una alternativa local, que participes, ¿qué tal? A lo mejor la alternativa Spotify es Tidal, pero a lo mejor eso también es imperfecto. Pues sé consciente de esto, ¿no? O sea, quiero decir... Que del mismo modo que las alternativas que pueden tener las artistas pueden ser imperfectas, las nuestras como consumidores también, pero sé consciente de esas imperfecciones exacto. O sea, no podemos exigir más de lo que estamos dispuestas a hacer. Hay que intentarlo. Total, que haya un equilibrio entre la crítica y la autocrítica. Totalmente. Yo siempre voy ahí, ¿no? Como si tú estás criticando esto, ¿qué estás haciendo tú para que eso también pare? ¿No? Total. Sí, que al final muchos artistas, todos se deben al público, pero todos se mueven en base a dónde está el público. Si el público está en Spotify, nadie se va a ir de Spotify. Pero vamos a hablar de esto más adelante, en el siguiente bloque, pero me gustaría puntualizar, no me acuerdo a quién le oí decir, que un artista solo puede ser libre en dos momentos, a nivel composición, pero yo creo que también se puede extrapolar a nivel de rechazar contactos. Cuando no vive de la música o cuando ya es multimillonario y puede hacer lo que quiera. Totalmente. Pero en medio hay la gran mayoría de grupos pues que tienen que decir que sí a muchas cosas que igual no son coherentes con lo que están pensando. Claro, porque es que incluso si los del medio ven que los que pueden hacerlo se van a otras alternativas, es que eso es, como decíamos, es que eso es una puerta simbólica y material muy grande. Es que incluso si de repente todos los artistas que ya es un peo que les escuchen en Spotify, se van de Spotify porque pueden irse o empiezan a liderar otras maneras de consumir y ofrecer a su público, un público fieles porque hablo de, yo qué sé, de gente que lleva a lo mejor rockeros de 40 años que hacen... Sí, un Bunbury, un Miguel Ríos. Que tienen un público muy grande. Si ellos pues lideran, que en caso de Miguel... O sea, Miguel Ríos nos ha ido de Spotify, pero Miguel es una fuerza posicionada bastante grande y Miguel ha hecho mucho. O sea, Miguel va a un montón de manifestaciones, está en la lectura de los nombres de los niños palestinos. Él está ahí y él hace mucho. Pues yo creo que figuras como esas tienen que ser referencia, ¿no? Para otros que a lo mejor no pueden posicionarse, que no se posicionan tan claramente, que vean que incluso en una cuestión generacional, ¿no? Mira lo que hacen los mayores, les ve a seguir. Sí, marcar un precedente y que igual si un macroartista de estos de los que hablamos se va a Bandcamp, por decir algo, pues igual también se da esa migración del público, o sea, que la responsabilidad recae en ellos más que en los que están, pues viviendo como malamente pueden. Ya no sé si el presidente es multimillonario. Multi, no sé. El hombre tiene dinero. La verdad es que se me ha calentado el hocico ahí, pero bueno, no pasa nada, no lo va a escuchar él, así que...
nights, praying that my family can stay alive. Imagine trying to fly with no wings, but I promise you the caged birds sing in the wintertime. Heavy nights, big dreams, praying that we make it to 16. And even though I travel the world, مش ملاقي زي فلسطين. فات الوقت يا عمري، راحوا سنين وما ناسي، هذه عوامر الخطر مجروح. فات الوقت يا عمري، راحوا سنين وما ناسي. Pues todo esto de lo que estamos hablando viene muy a colación del melón de Spotify. El otro día estaba scrolleando cuando me encontré con unas declaraciones de Gorka Urbizu, que es uno de los músicos más importantes de Euskal Herria, cantante de Berri-Txarrak, bueno, ahora está en solitario, y las pondría, pero están en euskera, así que por practicidad voy a resumirlas. Y en ellas decía que el tema de Palestina, del sionismo y los boicots culturales vienen de mucho antes de Spotify. Y él recordaba que, por ejemplo, él mismo conoció lo que era la intifada y lo que pasaba en Palestina escuchando David Zeta Goliat de Sutagar, una canción de 1991. O sea que si esa canción no estuviera en el foco mediático, que igual es lo que podemos entender ahora por festivales o por Spotify, igual él no se habría enterado de esto muchos años antes de lo que se está enterando la gente hoy en día. Planteaba que la música vasca ya está muy precarizada y que salirse de Spotify puede aumentar aún más esa precariedad sin que esté claro que sea la solución más eficaz. Ponía el ejemplo concreto de la canción Guafa de Tapia Taleturia y se preguntaba ¿qué tiene más impacto? ¿Quitarla a Spotify como gesto de coherencia política, donde lógicamente Tapia Taleturia se posiciona, o que la gente lo escuche una y otra vez para que el mensaje llegue más lejos? Como este podcast. ¿Qué hacemos con este podcast? O sea, las estadísticas de Spreaker dicen que donde más suele escuchar la gente los podcasts es en Spotify. ¿Los subimos o no? Luego lo hablamos, ¿no? Ostras, nos has encerrado Sí. aquí, ¿eh? A ver, es bastante complejo, pero ya que no cobramos no podemos ser como artistas precarios. Sí, sí. Bueno, en definitiva, defendía que existen distintas formas legítimas de boicot y de compromiso político, que no hay una única respuesta correcta, que él no tenía claro qué pensar y que estos temas necesitan reflexión, debate y tiempo, y no opiniones rápidas ni simplificadas. De hecho, su música sigue estando en Spotify. Uno de los grupos que no está en Spotify, en cambio, es Borla. Es parte de estos 160 grupos que se han sumado a la iniciativa de Musikaria Palestina de Ekin, que muy valientemente han retirado toda su música de Spotify y han puesto el logo del colectivo a modo de protesta, con otros 159 grupos más. Hemos contactado con Martín Ciriza, cantante y guitarrista, y le hemos preguntado lo siguiente: ¿es más coherente abandonar la plataforma como forma de protesta o aprovechar su alcance para difundir desde dentro mensajes críticos y canciones que denuncian la guerra? Y esto es lo que nos ha respondido. No sé si hay alguna respuesta clara a lo que preguntas, pero es verdad que influye mucho el escenario en el que se viva. Es decir, en Euskal Herria se ha hecho una campaña grande de boicot a Spotify como usuario y como artista. Sí que ha servido, diría yo. Ha servido porque si no se hubiera hecho esa campaña contra Spotify, sí, seguramente habría canciones a favor de Palestina dentro de la plataforma, en contra de Israel. Pero bueno, de alguna manera eso es también lo que necesita Spotify para vivir. Es decir, si solo hubiera canciones de Spotify pues que no tuvieran ese sesgo ideológico, si solo hubiera canciones hablando de cosas que no son estrictamente políticas y tal, pues bueno, ahí sí que sería una plataforma que está un poco coja de una oferta cultural. La cuestión es que ser como la mayor esto de streaming pues necesita de todo, entonces flaco favor se le hace ahí, yo creo, también a cualquier cosa que no sea pues el monopolio de Spotify. Entonces entiendo también que es una decisión difícil la de abandonar Spotify, porque al final para muchos y muchas es trabajo lo que está en juego, difusión, y entonces bueno, cualquier pequeño acto, siempre que no sea tampoco de blanqueamiento de ninguna persona y que no se ponga las personas en el centro, sino Palestina, pues estará bienvenida, entiendo yo. Tampoco se puede crucificar a la gente que no se va, pero sí que se le puede incidir a hacer algo. Es difícil, pero por ejemplo en Euskal Herria ha servido pues para que figuras como Gorka Urbizu o grandes Ruper Ordorika, grandes referentes culturales de Euskal Herria, los mayores de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI, se han referido a esto. En
prime time. Entonces, para algo yo creo que sí que ha servido. Para darle un poquito de voz a esto, de debate, tanto a la situación de los artistas como a la situación palestina. Esto en Euskal Herria ha sido real. No sé si en el Estado español o en otras escenas mucho más separadas, igual no tan cohesionadas, pues sería posible. Pero en Euskal Herria, por lo pronto, sí lo ha sido. Vale, un saludo. Para este bloque también íbamos a contar con la colaboración de Sandra Aro, politóloga y coordinadora del Vicerrectorado de Innovación Social de la UGR, pero finalmente no ha podido venir por su apretada agenda. Aún así la traemos digitalmente a través de un audio respondiendo a la misma pregunta que le hemos hecho a Martín. Vamos a escucharla. Pues no creo que haya una respuesta única ni una forma correcta de actuar en todos los casos. Las decisiones políticas en el ámbito cultural no son fórmulas cerradas, sino estrategias, y las estrategias dependen del contexto, del espacio y de las condiciones materiales desde las que se interviene. Pensar que hay una única respuesta coherente simplifica mucho el debate. Dicho esto, en el caso de Spotify, abandonar la plataforma puede ser un gesto potente, pero puede que no sea la opción más eficaz. En un ecosistema cultural precarizado, salir de Spotify puede reducir la capacidad de difusión y de intervención política. Permanecer creo que no implica necesariamente legitimar la plataforma, también puede ser una forma de disputar el espacio, de utilizar su alcance para difundir mensajes críticos o canciones incómodas, allí donde se produce la escucha masiva, porque al final es la plataforma en la que estamos todas. A partir de ahí, creo que no todos los espacios funcionan igual. En el caso, por ejemplo, de festivales, como es el caso de Granada Sound y tantos otros, creo que lo más efectivo es no acudir, porque se trata de un evento concreto, visible y delimitado, donde la retirada es un gesto político muy claro, no estar permite señalar una contradicción específica y evitar normalizarla. Creo que el vacío se nota, que el descenso de la compra de entradas o de la participación de grupo pues es noticia y tiene mucho eco y es notable. Quizás el mismo caso de Spotify lo veo muy claro en X. Abandonarlo, con todo el auge de la extrema derecha, los discursos neofascistas que están ocurriendo en la plataforma y toda la migración que ha habido de perfiles progresistas y de personas que defienden valores como la igualdad, la solidaridad hacia Blue Sky, creo que ceder el terreno, que migrar y que ceder el terreno en X a los discursos fascistas y reaccionarios no es una estrategia eficaz. Creo que lo más coherente es quedarse para combatirlo, disputar el relato, confrontar la desinformación que se difunde en estas plataformas desde dentro, aunque esto lleva un desgaste personal, porque conlleva hacerse responsable de responder, de contrastar, de hacer frente a informaciones que muchas veces son falsas. En fin, que en mi opinión creo que la política cultural debe estar basada en estrategias situadas, que entiendan cuando la ausencia es una herramienta de presión y cuando la presencia incómoda y combativa es una forma eficaz de resistencia. Estando de acuerdo con lo que dicen, también cabe preguntarse si estar dentro no acaba normalizando el sistema, si el algoritmo no termina diluyendo ese contenido político hasta convertirlo en un producto más, que lo que hablábamos antes, ¿no? Que si somos consumidores implica que hay un producto. ¿Cuánta capacidad real de intervención hay en una plataforma que decide qué se escucha y qué no? ¿Qué opináis de todo esto? ¿Qué tenéis que decir? Yo creo, sinceramente, yo creo que siendo un artista emergente, puedes tener, yo tengo la música en Spotify, pero yo siempre animo a no consumir la música en Spotify. Y digo por qué. Nosotras en nuestra música, en mi grupo, siempre que tenemos oportunidad, cuando compartimos la música, la compartimos en Tidal. Cuando estamos en un concierto, hemos sacado un single, si lo vais a escuchar en otro sitio que no sea Spotify, que dirigen su dinero a financiar el genocidio que sufre el pueblo palestino, pues genial. Porque en este caso sí que veo que, aunque es lo de Spotify no es un caso muy concreto de un festival muy concreto, así que creo que es una cuestión muy material. Es decir, sabemos que parte de literalmente, tú escuchas una canción y literalmente parte de ese dinero se va a usar para financiar ese genocidio. Es que lo tienes que saber. Es así. Entonces, bueno, ¿no quieres quitar tu música de Spotify porque cuestión de la precariedad artística? Vale, pero vete generando una estrategia para salirte, aunque no sea hoy, pero vete intentando crear otras vías de escucha, en fin, etcétera, lo que hemos dicho antes. Sí, y yo ahí diría que hay mucha gente que dice, vale, y entonces ¿en qué plataforma sí. Lo escuchamos? ¿Dónde nos vamos todos migrando hacia dónde? Y yo ahí diría, por ejemplo, que una compañera cantante
catalana me decía, mira, estamos intentando hacer lo mismo que han hecho en País Vasco, se están reuniendo estas semanas para intentar sacar masivamente su música de Spotify, que son casi todos grupos bastante pequeños, y me decía, mira, nos estamos planteando, hemos hecho una investigación y nos estamos planteando Cobuz con Q, porque parece ser que es dentro de las que hay realmente la que menos precariza a las artistas y la que menos controvertida es en cuanto a sus acciones, ¿no? ¿Dónde? Porque no lo sé. Y te pregunto, Eijar, en concreto a ti, si sabes dónde han migrado todos los grupos, estos 160 grupos de País Vasco que nos comentabas, si han dicho nos vamos directamente a esta plataforma, si no han dicho nada, porque creo que también 160 es mucho. Esto que han hecho ya se está repitiendo en otros territorios, como me comentaba mi amiga, ¿no? Entonces, realmente, si esos 160 y los 200 de Cataluña y los 200 de otro lugar se van todos a una plataforma, esa plataforma ya por lo menos la van a conocer miles y miles de personas. Entonces, también yo pediría, desde aquí, si nos escuchan, ¿no?, a todos los grupos que se vayan a ir, que nos digan dónde se van y por qué, ¿no? Sí. Como, venga, vamos, o sea, cancélate la suscripción a esto, escúchalo en aleatorio si quieres alguna vez, pero vamos a todos, a Cobuz o a lo que sea, ¿no? Sí, yo en ese sentido también una cosa que me parece importante tener en cuenta que es contexto de todas estas decisiones, que no tiene que ver específicamente con la cuestión ni de Palestina ni de que Daniel Ek financie el desarrollo de tecnología militar ni nada así, pero que es importante para esta cuestión de la decisión de los artistas. Es que en sí mismo estar en Spotify es un modelo extremadamente negativo para los artistas. Es decir, se les ha o sea, la emergencia del modelo de streaming ha precarizado aún más a los artistas. Sí. Entonces, esto lo que puede ser también es un detonante para pensar un poquito en esos términos. Oye, ¿y qué modelo de consumo musical y de distribución de nuestra música queremos fomentar? No sé, me acuerdo, por ejemplo, de un rapero que ya falleció, de K, que él sacaba sus discos en plataformas de streaming un par de meses después de ponerlos a la venta físicamente. No sé, quiero decir que esto es un ejemplo muy, muy específico. A él le funcionaba porque tenía un grupo de fans relativamente reducido, pero muy leal, y le compraban esos discos. A otros les pueden funcionar otros, pero es una estrategia muy consciente, muy pensada, y eso es un poco lo que podemos pedir. Pues la verdad es que no sé muy bien a dónde han emigrado. Supongo que habrá sido decisión de cada grupo. Igual algunos ha ido a Bandcamp, otros ha ido a YouTube, otro, no sé, directamente ha retirado toda su música de la nube. Supongo que no han seguido una estrategia común. Sí. Pero es volver un poco a lo de antes. Si solo estos grupos pequeños, aunque alguno hay, o sea, está por ejemplo Fermín Muguruza, toda la música de Cortatu y Negu Gorriak se ha retirado de Spotify, que eso tenía muchos oyentes mensuales. Pero si estos peces gordos no hacen por marcar un precedente, es que ¿quién se va a ir a Bandcamp a escuchar? Pues los familiares y los amigos. Pero 120 personas. Pero lo cierto es que muchos grupos grandes también se han ido de Spotify. O sea, me refiero, los que tienen 80 álbumes rock. Godspeed You, Black Emperor, Deerhoof. No, los otros. Es que viste en el Canela tú. King Gizzard and the Lizard Wizard. Gizzard. Pues, joder, ¿cuántos seguidores puede tener King Gizzard? Un montón. Shushu también. Shushu. Y en ese sentido también, por seguir dando un poco de ese contexto importante, parte de esta decisión, de lo que hace difícil esta decisión, no es solo que no te puedan encontrar tus fans en la plataforma de consumo musical por excelencia, es que muchos artistas no son dueños de su música. Y que bajar la música de Spotify para Shushu, por ejemplo, que lo han contado, supuso estar hablando con varios sellos discográficos, que algunos no tuvieran ninguna gana de hacerlo porque tal, que es una pelea y que requiere, en un momento de mucha precarización, mucho tiempo. Dedicarle horas y horas y horas a estar hablando con gente, insistiendo, presionando para que efectivamente esto se baje. Entonces, es difícil. Y cuando alguien, de hecho, toma la decisión, oye, hay que elogiarlo. Pero claro, la cuestión de lo que estábamos hablando es, y entonces, hacia dónde canalizamos. Y yo creo que para mucha gente es cierto que ya como en cómo funciona su música y en el ecosistema en el que está, quizás es un poco tarde para cambiar mucho, pero esto quizá nos dice que para las próximas generaciones de artistas o los artistas que están empezando ahora a profesionalizarse o a sacar su música,
hay esperanza y hay posibilidades para pensar que hay alternativas y un futuro mejor en el que no grandes empresas, no depositemos nuestro valor creativo, nuestra agenda de conciertos en grandes empresas, ¿no? Entonces yo creo que también es un mensaje que lanzar, que lo está diciendo mucha gente, hay esperanza, podemos tener, hay un universo paralelo en el que podemos tener agencia y que trabajemos desde lo emergente para tenerla y no llegar a otro punto en el que pues dentro de unos años no podamos bajarnos de festivales que están bombardeando gente. Entonces, esto, Antoni Fantano tiene un vídeo rankeando diferentes plataformas. Yo me fío mucho de él y tiene un plot twist al final del vídeo muy interesante. Así que le animo a la gente a verla. Yo personalmente estoy usando Tidal y ya está. Yo también conozco gente que usa Qobuz y Bandcamp siempre es una buena alternativa, siempre, porque es la que trata de forma más justa a los artistas y la que les da más agencia. Yo quiero decir que vuelvan los CDs y que vuelvan las vinilas. Mi opinión boomer. Porque me sigues, no ves que me quiero ir de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, vivir sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Para cerrar, proponemos rápidamente elaborar una pequeña lista de canciones que dialoguen con el conflicto palestino, ya sea porque lo abordan explícitamente o porque por su tono, mensaje o atmósfera nos llevan a experiencias en la guerra y la ocupación. ¿Qué canciones os parecen significativas en ese sentido? Bueno, yo siempre sobre esta cuestión recomiendo el mismo disco y la misma, si hay que elegir una canción elijo la misma, Godspeed You Black Emperor, que se han ido de Spotify, que son un grupo mítico de post-rock canadiense, anarquistas, siempre han estado muy posicionados. Su último disco se llama Sin Título. A fecha de terminar de producir este disco, 28.000 muertos. Es una referencia directa al genocidio palestino y es, digamos, además es un abordaje muy interesante de esto porque, bueno, pues podrían haber hecho algo como muy terrible, muy derrotista, y sin embargo hay como un fondo de esperanza muy fuerte en cómo suena esa música. Concretamente yo recomiendo la mejor canción del disco, que es Babies in a Thundercloud, y es, no sé, me parece muy valiente hacer música que va específicamente sobre esto y hacerlo de la forma en que lo han hecho, sin evadir la realidad terrible de lo que está pasando, pero tratando de despertar también en quien lo escucha, por esa cuestión de la catarsis de la que hablaba al principio, una cosa de esperanza. Hay cosas que podemos hacer para que esto cambie. Recomendaría la canción que más, Deira, de MC Abdul y Saint Levan, que son dos artistas palestinos de Gaza. Uno de ellos ni siquiera es mayor de edad, MC Abdul. Y cualquier canción de este último, de MC Abdul, la recomiendo profundamente, porque creo que, bueno, él canta en árabe y en inglés, y buscar sus letras nos aproxima a cómo es realmente crecer en Gaza, vivir allí, y también nos ayuda mucho a, yo pienso, a romper con esa otredad que antes mencioné, ¿no? A decir, pues mira, es que estos chavales aquí cantando y rapeando se parecen un montón a los chavales de mi barrio, ¿sabes?
Entonces creo que eso es importante. Luego también me gustaría recomendar Raijin, que es una colaboración entre más de 35 artistas del norte de África y del levante mediterráneo, es decir, Siria, Palestina, Líbano, Jordania, etc. Porque además todo lo que han ganado con esa canción va directamente a la fundación, bueno, lo voy a decir en inglés directamente para no confundirme, The Palestinian Children Relief Fund. Entonces va directamente a ellos y realmente a nivel cultural tuvo un impacto muy grande porque es la gente más famosa de esos países cantando. Entonces esto es muy importante. Y luego hay una canción que se suele escuchar y seguro que os suena, que se llama Yatalin, y entonces como Yataleen. Y aunque está subida en plataformas como cantada por Dana Salah, realmente es una canción popular que cantaban las presas palestinas para comunicarse con sus compañeros que estaban separados por un muro, y entonces consistía en cambiar el mensaje que decían. Por ejemplo, si decían, yo qué sé, te echo de menos, metían lelel después de cada sílaba. Uh-huh. Entonces sería como te lelel, lelel, sí. Cho lelel, como así. Sí. Entonces la canción es un poco un homenaje a todas esas presas, y esto se sigue utilizando para que no las entendieran los oficiarios de prisión, ¿no? Y luego Heinz Hall de Macklemore, porque me parece que es una de las... que luego hay un Heinz Hall 2 en la que participan un montón de artistas palestinos, y esas serían mis 4 recomendaciones. Yo no escucho, o sea, no sabría decir ningún artista que tuviera un discurso explícito en su música sobre el conflicto, pero me gustaría recomendar a Bob Dylan, porque son el grupo, el Cabeza de Cartel, que trabajó del Viña Rock, etcétera. Con V. Sí, Bob Dylan con que quede claro para los oyentes. V-Y-L-A. Como villano. Sí. Mal escrito. Porque son un grupo que, aparte de que musicalmente son súper guays, nos vi este verano en el Canela Party, y bueno, tienen un discurso muy explícito y no paran de hacer referencia a que hay que ser conscientes, a que lo que está ocurriendo en Gaza es horrible, en fin, o sea, como que lo dicen muy explícitamente. Y bueno, también me parece que lo que han hecho también en el Viña de enterarse y rápidamente bajarse ha sido increíble, y por eso me gustaría recomendar. Igual tiene más valor incluso a nivel del impacto que ha tenido que estuvieran de cabeza de cartel y que se bajaran, que directamente ni hubieran estado en ningún momento. Watch me rain, come through, who's that? Two bob, two black. Tattooed the ends on my chest, but never fell for the boob trap. Life had to improve that. So stellar with the groove back. Got a message for the thieves in Palace. We want our jewels back. Bottle that burn Britannia. Serious spice. Jerk season, chickpea curry. Leave that rice. Watch my carbs. I don't sleep, watch the stars. Working hard, watch me grab. I got dead fools to kill. When them man are all dead, find their grave, watch me dance. Go green light, it's on sight. I bark and bite, watch me dog. Medusa stares on their face. Yo voy a recomendar la canción por la que tuve el primer contacto con lo que estaba pasando en Palestina, que es Vuestro País, de Reincidentes. Máximo respeto por Reincidentes, ¿eh? Sí. O sea, Reincidentes han educado mucho más que muchos profesores y que muchos padres. Y gracias a ella yo me di cuenta de lo que pasaba, pues yo qué sé, con 15 años.
vuestro país de reincidentes, y judío cabrón de Sociedad Alcohólica. Quizás si hubieran dicho sionista cabrón habría ayudado más a... Más redondo, sí. Sí. Pero claro, en ese momento eso habría salido igual en 2005, no antes. En el 90 pues claro, no estaba tan... No había tanta sensibilidad con el tema. Ahora quién es el asesino, ahora quién mata sin razón, ahora quién utiliza las torturas, ahora tú, judío, cabrón. Llevo echando la vida, pero ¿qué haces aquí? Es que ya no te acuerdas. Nos vimos en Madrid, fue una madrugada, no que el infierno hostil, en una mazmorra. Punto de morir, no sabes si llorabas, de rabia o de dolor. Yo vi que tus lágrimas sienten, sangre y sudor. Muchas gracias por estar aquí y espero veros en esta mesa en algún futuro, en algún otro tema. Muchísimas gracias, Ayar, y Lorena por organizar esto. Sí, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por invitarnos. A Javi por estar ahí en los mandos, Sí. desde las sombras, importantísimo. Y si os ha gustado, pues bueno, esto ya lo voy a decir con Lorena. No sé cómo va a ser el montaje. Divertidísimo. Va a ser divertidísimo. Gracias por ayudarnos a pensar en el papel de la música más allá del entretenimiento, por cuestionar los dilemas éticos y por abrirnos los ojos y los oídos a la responsabilidad de artistas, festivales y plataformas. Y sobre todo gracias a la música, la que tiene la culpa de la creación de este programa por juntarnos por cosas como estas, por darnos esperanza en tiempos donde queda poca y por siempre ser el instrumento más masivo de conciencia, resistencia y solidaridad. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que compartas el episodio si te ha gustado. Si no te ha gustado también. Y ojalá no sea el último. Hasta la próxima. Chao. Chao.